Un profundo agradecimiento a Hayato FF y a Jeremy el fanfictero, sin su ayuda, este video no hubiera sido posible. El link de sus canales estará en la descripción del video. Zen. Sensei Lei. Aléjate de ella. Es más. Tuve un mal presentimiento, uno que siempre he sentido cuando algo grave está por ocurrir, por eso abandoné mi plática con el director. En el camino, me encontré al joven Ida, quien me explicó de lo que estaba ocurriendo en el complejo, haciendo que ese presentimiento se convirtiera en una realidad. Encontrarme a uno de mis estudiantes asustado y rogando que salvara a sus compañeros de los villanos. Salvar a mis estudiantes de villanos. De solo pensar lo terrorífico que debió ser para estos chicos, y cuánto lucharon contra esta maldad que los invadió. Y es por eso que estoy orgulloso de decir: no se preocupen, ya todo está bien. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Sonidos de pasos era lo único que se podía escuchar, mientras que el viento y el polvo se combinaban en una brisa que poco a poco se dispersaba, mientras en medio del camino de un joven con una cabeza de jabalí, yacían los cuerpos inconscientes de algunos villanos que estaban esparcidos en una carretera en la zona de derrumbes. Se trata de nuestro protagonista, el único e inigualable, Inosuke Hashibira, quien, en algún punto de su batalla, se terminó separando de sus dos compañeros. En cierta parte de su lucha, los villanos lograron separarlo de los otros dos jóvenes, pero más que tratar de reunirse con ellos, fue más adentrándose en las filas enemigas, mientras luchaba eufórico, con el fin de sentir lo que él llama, una probada del mundo de los héroes, tratar de experimentar lo que él siempre ha visto con admiración desde una pantalla, y ahora que se le presentó la oportunidad, no la desaprovechó para nada. Sin embargo, aunque su pelea no resultó como esperaba, también había otra razón por la cual se fue por su propia cuenta. Carajo, ¿dónde estará ese infeliz? Me vengaré de ese bastardo, y cuando lo tenga enfrente, lo haré pedazos. Solo necesito salir de este condenado lugar. Estoy harto de luchar contra inútiles que solo por pensar que estar en grupos pueden contra alguien tan fuerte como yo. Su estupidez me hace enojar. Sintiéndose insultado y menospreciado por su lucha tan patética, una que debió ser una épica y legendaria pelea auténtica de héroes y villanos, pero terminó siendo una pelea vulgar de taberna, algo que realmente hacía enfurecer a Inosuke. Después de todo, ya lleva una racha de 3 luchas espectaculares que terminaron en nada más que algo inverosímil, algo que simplemente no podía comprender, y eso lo hacía enojar mucho más de lo que podía manejar. Con un demonio, ¿que acaso no puede haber una pelea sensacional, algo que pueda ser escrito en los libros de historia, o algo con lo que los escritores de mangas puedan ilustrar, y representar como la pelea del siglo? Oh no, claro que no, siempre debe haber algo que termine entorpeciendo mis luchas épicas, y terminen siendo algo bochornoso. Gritaba Inosuke, mientras pateaba la cabeza de uno de los villanos inconscientes, mientras trataba de calmar su rabia. Mierda, por todo lo que sea sagrado, tengo el poder para luchar, tengo las habilidades para pelear, y ya tengo el coraje para ir de frente a quien sea, ya tengo todo lo que se necesita para ser un héroe, y aún así, no puedo completar mi primer objetivo en mi lista del camino del héroe. ¿Cómo carajos puedo ser siquiera un aspirante a uno, si tengo que luchar junto a mi rival de toda la vida, junto a un tipo que solo lanza explosiones sin ninguna técnica, o porque un bastardo hecho de gases me teletransporta lejos de él, como un cobarde, como si no significara un peligro, o porque cuando al fin puedo luchar contra villanos, terminen siendo cualquier cosa, menos un peligro, algo que no es un desafío digno para alguien como yo, y un montón más de razones estúpidas. Y dando una última patada, alejaría el cuerpo aporreado inconsciente del villano. Mejor sigo buscando al líder de la Liga de Tontos, solo tengo que salir de aquí, e ir a la zona central de la Westgate, lo decía ese mapa, si pudiera tenerlo a la mano, si no fuera por ese grupo de villanos pirómanos, que quemaron mi mapa, ya estaría fuera de este lugar de porquería. Maldito mocoso, te distrajiste, ahora acabaré contigo, mi Kirk te hará pedazos.
gritaría un villano con forma de águila que había salido de unas ruinas, el cual se elevaría unos metros y se lanzaría a gran velocidad hacia nuestro protagonista. Puede que hayas acabado con todos ellos, pero yo soy el líder de este escuadrón de idiotas, y ahora prueba mi ataque especial. Antes de que éste pudiera activar su Kirk, Inosuke también saltaría en la dirección del villano, dándole un contundente cabezazo en todo el rostro a este, haciendo que el susodicho fuera enviado a unos metros en alguna parte de unos escombros. No me tomes el pelo, esto debe de ser una broma, ¿acaso los villanos no son la reencarnación del peligro de la sociedad, aquellos quienes amenazan la paz y son la cumbre de la oscuridad? Más peligrosos son los ultranacionalistas y los religiosos radicales, al menos ellos sí representan una amenaza para cualquiera. Bueno, basta de distracciones, podré quejarme en otro momento, ya es hora de ir a lo importante. Y poniendo sus espadas en forma en X, a la altura de su cabeza, un gesto que para él significa determinación, pero sobre todo, una declaración clara e inexpugnable de sus convicciones. Voy a acabar con el líder de esta organización de enclenques, los haré pagar por tratarme como un debilucho y enviarme a unos buenos para nada. Después de todo, si sus subordinados son inútiles, al menos él debe representar una amenaza un poco mayor, seguramente lo acabaré sin muchas dificultades y seré el héroe del día, no, del mes. No, que digo, del jodido año, sí, Banzai. Diría Inosuke para emprender su carrera hacia su futura y anhelada batalla en contra el líder de la Liga de Villanos, mientras recorría las calles en busca de una salida. Dolor. Una creciente angustia. Una notable sorpresa. Un desagradable desconcierto. Pero sobre todo, puro y extremo dolor. Un dolor tan agudo e inconmensurable que recorría por todo su cuerpo. Esa sensación tan familiar que una vez más, le recordaba lo débil que se había vuelto tras su pelea con su archienemigo. Podía sentir como la sangre brotaba de su garganta, y salía por su boca, dificultándole el respirar, más de lo que podía hacer en su estado de calma. A punto de concluir un suplex al villano conocido como Nomu, un portal había aparecido en donde la cabeza de este colisionaría, y subsecuentemente otro portal aparecería a la par, en donde se encontraba su torso, lo que haría que el Nomu, el cual sobresalía desde la clavícula hacia arriba, lo perforaría con sus dedos en los costados, justamente en su punto débil. Sin dudas. Era un mal día. All Might se encontraba en una situación muy delicada, no solamente se jugaba la vida de sus estudiantes, sino su propia integridad, algo que incluso estando tan familiarizado con esta clase de problemas, sentía que cada vez, este tipo de situaciones se volvían cada vez más complicados de manejar. ¿Intentas detenerlo tratando de clavarlo en el concreto? Tendrás que hacer mucho más que eso, después de todo, Nomu tiene una fuerza comparable a la tuya. Esto es bueno, es una oportunidad inesperada. A una distancia relativamente segura, un joven adulto con múltiples manos cercenadas en los brazos y cabeza, y con una vestimenta rasgada de color negro, hablaba con una calma tan sobrenatural, que contrastaba con la mentalidad y la mirada que desprendía ante el acontecimiento que ocurría ante su presencia. Algo que provocaría el miedo más angustiante en la mayoría de personas, incluso para un villano, lo haría vacilar del miedo, pero para este individuo, el enfrentamiento ya estaba decidido en ese momento, por lo cual, también contribuía a su creciente confianza en su victoria. Kurogiri. Con solo mencionar el nombre de su aliado, el villano de niebla entendió lo que debía hacer, comenzó a cerrar sus portales, mientras que el Nomu afirmó con más fuerza su agarre en los costados de All Might, cosa que hizo que el héroe número 1 deshiciera el suplex, y subsecuentemente trataría de zafarse del agarre del Nomu, sin poder mover los dedos de este ni un poco de su herida. Y como respuesta, el villano terminó de absorber desde la cintura para abajo al héroe, con una intención muy clara. Me desagrada la idea de tener sangre y tripas cayendo dentro de mí, pero haré lo que sea para acabar contigo. Ambos villanos ya tenían prácticamente al héroe más poderoso de todos los tiempos a su merced, incluso sabiendo que All Might había pasado por esta clase de situaciones en el pasado, típicas de un héroe, y más hablando de su talla, tal como símbolo de la paz, como héroe, tal vez incluso un superhéroe, pero simple y sencillamente, no existía ninguna posibilidad de escape o salvación, todo estaba siguiendo tal como predijeron, que importa lo que hagan los aspirantes a héroes, o siquiera los dos héroes prácticamente desfallecidos.
Es más, incluso con la llegada de refuerzos enemigos, solo tenían que matar a All Might, y todo, absolutamente todo estaría resuelto, y nada ni nadie podría resistirse a su poder, sin su asqueroso y ahora reducido, símbolo de la paz. Y mientras esto sucedía, All Might seguía tratando de salir por todos los medios de aquel agarre tan poderoso, e incluso si su vida corría peligro, de tan solo pensar que si él moría de una forma tan patética, no solo la clase con la que estaba a punto de dar lecciones de rescate correría gran peligro, no solo sus compañeros héroes podrían morir de manera brutal, sino que todo lo que construyó en la sociedad de no solo Japón, sino la de muchos países que ayudó en su lucha hacia la paz, sus esfuerzos para que el futuro de muchas vidas no perecieran en conflictos sin sentido, y el legado con el cual fue concebido para aportar y entregar a su sucesor, el poder que mantiene la paz. Y si él muere, todo, absolutamente todo, por todo lo que había trabajado, por todo lo que había sacrificado, por todas las vidas que salvó, las que no pudo salvar, las que necesitan ser salvadas, y todas aquellas las que necesitan esperanza en su corazón, todo eso se vendría abajo, y el caos escalaría a niveles tan altos, que podría terminar en la destrucción de la sociedad, o algo incluso peor. Y él no estaba dispuesto a dejar que eso sucediera. ¿Por qué? Porque él es All Might, el símbolo de la paz, el octavo portador del One for All, y hará lo que sea para que la esperanza y la paz sigan existiendo, porque ese es su deber, como héroe, como símbolo, pero sobre todo, como ser humano. All Might, joven Midoriya. Ese grito tan desesperado de su pupilo lo dejó desconcertado, debido a que no esperaba que él arriesgara su vida sin importar lo que le pudiera suceder a su persona, incluso cuando le pidió que se fuera del campo de batalla, debido a su inexperiencia y el gran riesgo que implicaba el combate. Cada acción, cada decisión, y cada vez que él realizaba alguna hazaña inesperada, lo impresionaba cada vez más, incluso cuando ya cumplió con sus expectativas, él siempre lograba romper esa barrera de impresión, ciertamente no se había equivocado en elegir la siguiente antorcha. Joven Midoriya, tú eres tan necio. Actuando de manera rápida, el villano de la niebla se había puesto enfrente de Izuku, quien sin poder detenerse, iba a ser tragado por Kurogiri. Bien. Estoy perdido, creo haber pasado por este lugar 3 veces, carajo. Incluso he tenido que ir a lugares altos para tratar de ubicar alguna salida, pero la mayoría de las calles están bloqueadas con edificios derrumbados, lo que me impide ver algún camino por el que pueda ir, y además, los edificios en los que he tratado de subir no son seguros, por lo que hacer eso ya no es una opción, solo me queda ir a ciegas, con la esperanza de encontrar la salida. Diablos, ¿qué haría un héroe en estos casos? Habiendo estado corriendo en círculos durante un buen tiempo, y que no encontraba una salida de esta desafortunada situación, desde arriba abajo, izquierda y derecha, todo lo que veía era más edificios destruidos, más coches destruidos, más carreteras destruidas, y más destrucción en la zona. Esto solo lo hacía enojar, al punto en el que, en un ataque de ira e impotencia, utilizó sus espadas para destruir todo lo que pudiera ver, desde hacer cortes a las edificaciones cercanas, patear el suelo, rebanar escombros sin mucho éxito, y gritar una y otra vez a los 4 vientos mientras perdía los estribos rápidamente. Simplemente quería salir de allí, y claro, destruir todo lo que le disgustara en el proceso. Es imposible que mantenga la compostura, esto ya no es divertido, quiero salir de este lugar de porquería, y si no puedo encontrar la salida, yo mismo crearé una. Si quieren que juegue a su juego, pues crearé mis propias reglas, porque yo. Antes de que Inosuke hiciera algún movimiento, pudo sentir su cuerpo vibrar de adrenalina, como cada parte de su cuerpo recibía una descarga de energía, y a su vez podía sentir como el ambiente del sitio se sentía pequeño, como si todo fuera potencialmente peligroso. Pudo sentir una especie de onda de choque, por decirlo de alguna manera, que hizo que todo el lugar empezara a temblar de manera muy amenazadora. Pudo escuchar como fragmentos de vidrios se despedazaban desde alguna parte no muy lejos de su persona, y después vio como pequeños escombros caían desde los edificios cercanos. Sintiendo un pavor muy latente en su ser, uno lo suficientemente grande para hacer que Inosuke saliera disparado de aquel sitio por una razón muy sencilla. Todo se iba a caer.
Y no es para menos, porque mientras más avanzaba, podía notar como más y más edificios empezaban a derrumbarse, escombros, vigas de metal, vidrio, chatarra, todo se estaba cayendo sobre él, incluso algunas piezas de concreto lo estaban lastimando, todo se estaba volviendo un desastre, y estando en plena carretera no hacía que la situación fuera más alentadora. Doblando muchas calles, esquivando piezas enormes de concreto, esquivando las esquirlas de vidrio, seguiría con su carrera, mientras la acumulación de concreto se hacía cada vez más presente en su campo de visión, hasta el punto que tuvo que hacer varios y continuos cortes en el aire, en un intento relativamente eficaz, de impedir la generación de heridas. Mierda. Siguiendo con su carrera a niveles más desesperados, entre elegir calles y rutas de manera aleatoria, había escogido una vía más amplia, en donde por pura suerte, observó que al final se hallaba la salida del sitio, en donde vagamente pudo reconocer el pavimento rojizo claro del centro del complejo, y más rápido que nunca, salió como una bala en dirección hacia su salida. Es la salida, por fin la encuentro, es mi única oportunidad de salir vivo, es todo o nada, a la carga. Habiendo recorrido una buena parte de la calle, Inosuke estaba acelerando de manera constante y podía ver cada vez más cerca su objetivo, pero mirando arriba de manera instintiva, pudo ver como un conjunto de edificios de tamaños considerables, se derrumbaban sobre él, estando en medio del epicentro de la caída de todos los edificios, sin tiempo a poder esquivarlo, sin tiempo a retroceder, o siquiera poder hacerle algún tipo de daño a las estructuras, Inosuke simplemente siguió corriendo, incluso cuando todo a su alrededor transcurría con una velocidad mayor a la que él podía seguir, veía impotente como aquellos edificios estaban cada vez más cerca de ser su propia tumba, pero aún así, su cuerpo sencillamente no dejó correr, incluso cuando el cansancio se estaba volviendo un mártir, siguió corriendo y destrozando más y más escombros en un intento desesperado para salvar su vida. Esto no puede estar pasando, aún tengo tiempo, puedo llegar, exclamando con negación de su situación, solo siguió corriendo hasta la salida, el cual mientras más avanzaba, sentía que su meta se alejaba de su persona, mientras los edificios estaban a pocos metros de caer sobre él, incluso cuando corría a toda la velocidad que él podía dar, todo el esfuerzo que podía ofrecer, pero sencillamente no vio nada. No vio su vida pasar por sus ojos. No sintió que nada fuera más lento como lo retrataban las películas. Simplemente vio todo transcurrir de forma natural y cruda, cayendo en la más absoluta desesperación, mientras negaba que este sería su fin, incluso cuando sentía dolor o cansancio, simplemente siguió corriendo, aunque ese esfuerzo resultara inútil. Pero más que eso, solo podía ver un único objetivo, una única razón para seguir adelante. Su sueño. No, su destino. La gran meta de ser un gran héroe y acabar con la villanía, el cáncer de la sociedad, la podredumbre que obstruye la vida de todas las personas, obligándolas a actuar de manera irracional y poco lógica, algo que sencillamente lo hacía enojar, y si algo no le gusta, él se dedicará a erradicar, a destruir todo aquello que le desagrade, incluso si pasan años. Pero, cuando pudo ver su tumba a unos escasos metros, mientras toda clase de chatarra iban a machacarlo para clavar los clavos en su ataúd personal. Simplemente no vio nada. Todo pasó tan rápido y de manera tan abrupta, que ni siquiera él mismo podría explicarse cómo rayos pudo acabar en donde está ahora. Parado de pies sobre las ruinas de aquel edificio, solo podía ver que todo el panorama eran ruinas y más ruinas, si antes había algún edificio medianamente en pie, pues ahora ya no existía, siendo reemplazado por única y exclusivamente por una llanura hecha de concreto y otros materiales. Mirando todo con un miedo aún latente, incluso cuando el peligro había pasado, solo podía sentirse vulnerable, mientras caía de rodillas y a su vez clavaba sus manos al suelo, en un claro intento para mantener su conciencia a flote. Inhalando y exhalando aire, y al mismo tiempo que experimentaba un mareo vertiginoso tan fuerte que estaba alterando sus sentidos, mientras sentía emociones tan conflictivas, que contribuían a su creciente desasosiego, y a las 1000 preguntas que apenas podía procesar para siquiera pensar claramente. Esto es tuyo. En medio de sus pensamientos, Inosuke escucharía una voz que se dirigía hacia él, mientras lentamente giraba su cabeza hacia su lado izquierdo, en donde un objeto había caído cerca de él. Era su máscara de jabalí, su característica y más apreciada posesión. No había notado que se le había caído en su huida, y a unos pocos metros de su persona, pudo ver a un individuo que lo observaba con indiferencia, mientras que rápidamente recobraba los sentidos, saltaría unos metros hacia atrás de forma instintiva, a la vez
vez que reposaba su vista en la persona que aparentemente le había lanzado su máscara. ¿Este sujeto, de dónde rayos salió? Es imposible que esté aquí justo después de ese desastre. Delante de nuestro protagonista, un hombre barbudo de más de 1,80 m, que vestía un ginegro, lo observaba con un ceño fruncido, el cual no se inmutaba ante la reacción de Inosuke. ¿Se puede saber quién eres tú? Jun. Ignorando a nuestro protagonista, el desconocido simplemente dio media vuelta, y empezó a caminar sin intención de entablar una conversación con Inosuke. ¿Pero qué? Oe, no me ignores, te hice una pregunta, ¿quién diablos eres? Sin inmutarse por las exigencias de Inosuke, el hombre solo siguió su camino, el cual se alejaba cada vez más a cada paso, haciendo que nuestro prota sintiera más y más furia por cada segundo que pasaba sin que el extraño reaccionara a sus interrogantes. ¿Cómo se atreve a ignorarme? ¿Quién se cree este sujeto para ignorarme como si no fuera nadie? Oye, cabeza de oso, ¿acaso quieres provocarme, ¿Te crees tan fuerte como para no hacerme caso? Ante la acusación que lanzó Inosuke, el desconocido pararía a medio caminar, para ver de reojo a nuestro protagonista, lo cual hizo que la ira de Inosuke fuera apaciguada. No obstante, el hecho de ser ignorado, fue suficiente como para querer pelear contra esta persona, porque de muchas cosas que detesta en este mundo, es ser ignorado, y si alguien se atreve a cometer tal falta de respeto hacia su persona, no dudaría en luchar contra quien sea. La autoridad de un héroe no debe ser tomada a la ligera, incluso si soy un aspirante, debo tener el mismo respeto como uno, y tú acabas de insultarme en la cara, no sé quién seas, y ya no me importa, seguro solo eres un villano más, pero no pienses que por ser mayor, puedes tratarme como menos. Sin decir nada más, el hombre giraría en dirección de Inosuke, mirándolo fijamente, el cual seguía manteniendo silencio, mientras nuestro protagonista se preparaba para atacar, a la vez que ideaba un plan para poder derrotar al desconocido de forma rápida. Aparenta ser alguien rudo, pero solamente es alguien engreído, ni siquiera está poniendo alguna pose de combate, solamente está parado allí, como una persona normal. Ja, esto será pan comido, solo tengo que hacer una finta, haciéndole creer que lo atacaré con el primer ataque, pero el segundo será el definitivo. Aunque tiene que ser rápido, ya siento que mi cabeza va a explotar. Muy bien, prepárate, allí voy. Corriendo en dirección del desconocido, Inosuke agarraría las espadas que estaban en el suelo, y comenzó a acercarse a su oponente, mientras preparaba su ataque. Saltando con ayuda de una pequeña elevación del suelo, realizaría un corte con su espada derecha, el cual fallaría a propósito a pocos centímetros de rozar la cara del hombre, y seguido de eso haría un corte horizontal con su espada izquierda, el cual iba a atacar el torso del hombre. Antes de concretar su ataque, de manera abrupta, Inosuke es enviado a volar hacia atrás, el cual chocaría con el duro y desnivelado suelo, mientras trataba de respirar por la falta de aire, un dolor pulsante en su pecho lo estaba asolando, lo cual le impedía recuperar el aliento, ocasionando ligeros espasmos en el torso de Inosuke, pero rápida y afortunadamente pudo recuperar el aire. Sin embargo, el golpe que había recibido aún lo tenía parcialmente paralizado del dolor, mientras trataba de recuperarse de ese golpe. ¿Cómo hizo eso? Estoy seguro que fui lo suficientemente veloz como para que siquiera pudiera reaccionar. No, eso no es lo que me debería preocupar, lo que de verdad importa, es, cómo y cuándo se movió el maldito. Estoy completamente seguro que él no se había movido, o más bien, no lo vi moverse, ni siquiera hizo alguna reacción visible. ¿Qué clase de Kirk tendrá? Eres demasiado joven como para hablar de autoridad, mejor retírate, si sigues así, tus heridas serán más graves. Hablando con una calma pronunciada, el hombre se dirigía a Inosuke, mientras que pacientemente esperaba el próximo movimiento de nuestro protagonista, quien poco a poco se levantaba. Ja, hablas como si fueras mi padre, nadie pidió que te preocuparas por mí, además de eso, no me gusta que me vean, o me hablen como si me tuvieran lástima. ¿Tenerte lástima? Te equivocas, niño, yo nunca sentiría lástima por nadie, es solo que no me gusta pelear con débiles y heridos. Ya veo, piensas que ya no puedo dar más, creo habértelo dicho, pero lo diré una vez más. No. Me. Ves. Ti. Me eres. Lanzándose nuevamente con gran rapidez, Inosuke trataría de hacer una embestida con sus espadas, pero el hombre rápidamente se haría a un lado, haciendo que Inosuke parara de largo y rodara unos pocos metros, antes de detenerse en cuclillas y girarse en la dirección de su oponente. No me esquives. Lanzándose múltiples veces contra el desconocido en diferentes direcciones, con todas las técnicas que Inosuke había practicado y perfeccionado, intentaba de múltiples maneras de dañar o siquiera conectar un golpe, desde ataques
bajos, en el hígado, desde la retaguardia, de frente, desde los lados, y múltiples fintas y engaños, pero todos sus movimientos o eran infructuosos, eran esquivados, o era recibido por algún ataque espontáneo del hombre, el cual no tenía intenciones de pelear contra nuestro protagonista, y sin embargo, Inosuke siguió intentando buscar algún punto débil el cual pudiera explotar, aunque eso significara romperse algún hueso en el proceso. ¿Por qué no luchas contra mí? Yo ya estoy luchando, pero tú ya estás debilitado. No digas idioteces, ¿acaso crees que no puedo seguir peleando? ¿Acaso crees que por tener unos rasguños, no puedo pelear? Si crees que no puedo hacerlo, entonces demuéstrame que estoy equivocado. Aunque Inosuke no lo quería aceptar, su cuerpo estaba experimentando una enorme fatiga por sobreexigir su cuerpo a realizar múltiples actos físicos, pero también por usar demasiado tiempo su Kirk, el cual ya desde hace un buen rato, y desde que empezó la pelea, las náuseas, el dolor de cabeza extremo, y su visión ya difusa estaban martillando todo su ser, además de otros males que no podía describir con exactitud. Te arrepentirás de tratarme como alguien inferior, no creas ni por un momento que por solo esquivar mis ataques, eres siquiera mejor que yo, tus pequeños golpes jamás podrán derribarme, porque yo soy Inosuke Hashibira, aquel que pondrá fin a la villanía en todo el mundo, y tú serás uno de muchos que derrote en mi cruzada. Con una agonía que apenas podía tolerar, desde hace mucho tiempo, no exigía tanto de sí mismo a estos límites, pero si seguía luchando, era sencillamente para mantener un punto, un ideal, la de un verdadero héroe, o por lo menos, la que él creía que era uno. Y una vez más, Inosuke se lanzó en contra el hombre, el cual ya viendo el cuándo y el dónde del ataque, esperaría el momento oportuno para atacar, y justo cuando iba a ejecutar su acción. 10º colmillo. Colmillos rotatorios. Inosuke, al estar a una distancia prudente, comenzaría a girar ambas espadas como si fuera unas hélices, cosa que el hombre no esperaba, y seguido de eso, Inosuke lanzaría ambas espadas como si fueran shurikens, haciendo que el hombre tratara de esquivar el ataque, pero las espadas lograron hacerle daño en ambos hombros. 2º colmillo. Desgarrar y romper. Y como si no fuera suficiente, Inosuke, ya estando cerca de su oponente, invocaría otras espadas instintivamente y haría otros 2 cortes en todo el torso del desconocido, haciendo que éste retrocediera dando un salto hacia atrás con el fin de hacer un contraataque. 5º colmillo. Locura de cortes. Dando un salto hacia arriba, Inosuke atacaba en el aire de manera indiscriminada, arrasando todo lo que tenía a su paso, mientras trataba de hostigar al hombre, quien bloqueaba todos los ataques con sus manos desnudas. Esto hizo a Inosuke dar más de sí, haciendo que sus ataques sean más frenéticos e irregulares. Este chico es impresionante. 8º colmillo. Embestida de cerdo. Saltando hacia atrás, este atacaría con una gran embestida en todo el abdomen del hombre, quien este lo pudo bloquear. No obstante, la fuerza que Inosuke ejerció en ese ataque fue suficiente para arrastrar al hombre por unos pocos metros, quien aún se mantenía en pie, y rápidamente, el desconocido patearía a nuestro protagonista, mandándolo otra vez al suelo. Mientras el hombre observaba sus heridas, Inosuke trataba de levantarse otra vez, con deseos muy profundos de querer derrotar a su enemigo a toda costa. Te subestimé demasiado, incluso sin ventaja alguna, lograste herirme, y todo con determinación y fuerza bruta, pero te sugiero que no hagas ataques kamikazes, no son tan efectivas como las películas las hacen ver. Ya levantado, Inosuke empezó a caminar en dirección del hombre, pero con un paso errático y temblante, este solo podía pensar en pelear y ganar, mientras el desconocido miraba el estado en el que Inosuke había quedado. Supongo que esto ya acabó. Como si sus palabras tuvieran alguna clase de efecto, Inosuke había empezado a vomitar todo lo que había en su estómago, mientras que caía al suelo mientras comenzaba a temblar fuertemente, a la vez que un dolor agónico retumbaba en su cabeza. Las consecuencias de abusar de su Kirk por mucho tiempo, ya superaron a Inosuke, incluso con la voluntad más fuerte. Sencillamente el dolor conquistó el cuerpo de nuestro protagonista, lo que significaba que ya no podía hacer más, y segundos después, Inosuke había quedado inerte en el suelo. Mirando a nuestro protagonista, el hombre había visto la voluntad de Inosuke, el cual, aunque no impresionado, lo respetaba profundamente, y como prueba de ello, su cuerpo tenía heridas que a simple vista parecían profundas, pero para él, no eran la gran cosa, y de cierta manera, sentía que merecía tal resultado, porque aunque no subestimo del todo a su oponente, creyó que estaba luchando a su nivel, cosa que terminó siendo algo erróneo, y para rendir sus respetos, el hombre buscó la máscara de jabalí, y cuando la encontró, se la colocó en la cabeza de Inosuke.
escuchando un estruendo que vino de la entrada del complejo, en donde refuerzos en forma de más héroes habían llegado al rescate, lo que significaba que su misión resultó en un fracaso. ¿Se las arreglaron para llamar refuerzos? Me pregunto si ese Nomu pudo contra All Might, su pelea hizo que todo por aquí se cayera a pedazos, si no me hubiera puesto bajo tierra a tiempo, hubiera salido mal parado de todo este desastre. Y repentinamente, un portal se había materializado enfrente de él, dando como confirmado que habían fracasado en su ataque, que la arma que iba a destronar al símbolo de la paz había sido derrotada. Y pensar que creí que su plan iba a funcionar, ahora me siento como un crédulo muy tonto. Y sin poder hacer más, el hombre caminó en dirección al portal, y antes de que este se cerrara, miro por última vez a nuestro protagonista. Vaya, ¿quién lo diría? Ya sé cómo terminó su historia, ¿quién diría que tu hijo pudo sobrevivir? Supongo que esto cierra uno de muchas incógnitas que creí que jamás pudiera conocer el desenlace. Imagawa Kotoha, ciertamente es muy parecido a ti. Bueno, ya veremos cómo transcurre este curioso acto del destino, desde este punto, no sé qué pueda suceder de aquí en adelante. Y con ese último hilo de pensamientos, el portal se cerraría, dando como única evidencia del combate, a un herido Inosuke en un campo de batalla, que presenció un combate muy feroz, pero unilateral. Una batalla en donde Inosuke Hashibira había sido derrotado, y en donde había tenido un choque contra la realidad. Un choque de realidad tan abrumador, que incluso le dolía más que cualquier cosa que pudiera haber experimentado antes. Y con sus últimos sentidos desvaneciéndose, cayó en la más profunda inconsciencia, mientras solo podía escuchar unos gritos en la más lejana distancia.